Un hermoso y lindo lunes, ya el segundo día de la semana. Y bueno, hoy hay un título que es interesante poder analizarlo a causa de nuestra incredulidad. ¿Qué es? ¿Cómo puede ser que a causa? Hay algo atrás, hay algo que no hicimos, hay algo que no, quizás no vamos a poder, no vimos. No, hay algo que, aunque lo supe, pero no lo realicé porque pensé, creí. Y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Por eso es de que hoy nosotros debemos de confiar más y tener la seguridad, lo que es en Cristo Jesús y en su palabra. Y poder personalmente ver qué es lo que me dice Dios. Es importante y creer a veces lo que dicen los hombres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A quién voy a hacer caso? ¿Quién es mi guiador? ¿El hombre o Dios? Con el Espíritu Santo muchas veces tocando nuestras eh, vibras para que podamos comprender los propósitos de Dios que Dios nos tiene a nosotros. Y hoy, acerca de esta incredulidad o a causa de las incredulidades que tenemos, pues hoy en día o en esta hora eh, hay nuevamente presente aquí el pastor Juan Miguel, que me ayudará a llevar a cabo este estudio para con ustedes y compartirlo para el beneficio espiritual de cada uno de ustedes y de nosotros mismos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Pastor, bienvenido nuevamente en este día lunes. Gracias, Pastor Víctor. También gracias a ustedes en casita que nos sintonizan todo el tiempo, ¿verdad? Y siempre han sido fieles para con el estudio de la escuela sabática. Le agradecemos de antemano a ustedes y, como dijo el pastor ya, es una edificación y de mucha bendición comprender y estudiar la lección de escuela sabática. Por eso, sean ustedes bienvenidos a este programa, porque es de importancia saber lo que la lección nos dice a través de los días, e ir conectando las ideas, las características para llegar a una conclusión y así poder tener una edificación completa. Amén. Vamos a orar. En casita, por favor, acompáñenos para orar. Les invitamos a que nos acompañen a orar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque nos has dado maravillas. Hemos contemplado muchas cosas, Señor, recordando a la historia, Señor, de los israelitas, cómo vieron visiblemente, literalmente, cómo ese mar abriéndose, cómo tú los sacaste de la esclavitud. Y a pesar de todo eso, Señor, la palabra que nos da la lección de este día, podemos entender, Señor, de cómo esta perspectiva tuya a tu pueblo fue desconsiderada de una manera grande, Padre. Por eso nosotros hoy queremos aplicar el conocimiento que nos da tu palabra, a ser obedientes a ella. Y Padre, también bendice a los queridos televidentes que nos ven y así poder juntos comprender tu palabra, estudiarla, escudriñarla y contraer, Señor, la esencia de ella para entender completamente. Gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. 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 Adelante, pastor. Sí, vemos los puntos muy necesarios para ir dándolo a ustedes. Y vemos la lección, nos dice el título ya mencionado por el pastor Víctor, dice, a causa de incredulidad. Si ustedes se recuerdan y han estudiado la historia de cómo los israelitas, nuestro Dios habla en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, con brazo fuerte, con mano poderosa, Dios los sacó de esa esclavitud. Ahora, pasando y viendo al transcurso de los sucesos, no solamente hicieron un ídolo en contra de la obediencia a Dios, o sea, de la fidelidad a Dios. Y vemos que esta palabra dice a causa de la incredulidad. Y vamos a leer el texto que nos lleva y nos da la lección en el libro de Hebreos capítulo 3,
versículos 12 al 19. Vamos a leerlos para poder ir entendiendo lo que es la triste historia de cómo las personas, o cómo los israelitas, o cómo los esclavos, después de estar en ese hoyo de esclavitud, ahora vienen con una, vamos a decir, una perspectiva no llena ni completa porque fallaron en el trayecto a la fidelidad de Dios. Dice el versículo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vemos que cada pasaje, cada suceso, cada momento que los israelitas venían, cada paso que ellos daban literalmente, era diciendo: yo voy a obedecer a lo que mi Creador me ha dicho. Por eso, pastor, hoy en día, el texto que nos está diciendo la lección dice, ¿verdad? Nuevamente: hermanos, da el consejo, mirad. Y el comentario bíblico nos habla y nos dice: con cuidado, vayan con cuidado. Y dice el texto que no haya en ninguno de vosotros, o sea que a todos los está diciendo generalmente, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, por favor, nos dice lo siguiente: la palabra de Dios nos está dando la explicación de lo que los israelitas pasaron en el tiempo de este peregrinaje al trayecto de salir de esta esclavitud de Egipto. Ahora, otro punto muy importante que nos da, dice que corazón malo de incredulidad. Esto ha sido siempre la raíz de las dificultades en las relaciones del hombre a Dios. Vemos cómo Dios dice, ¿verdad? Siempre provocamos a Dios a iras. Siempre somos nosotros los de dura cerviz a ese Dios maravilloso. Si yo te preguntara a ti, ¿cuántas cosas maravillosas Dios no ha hecho en tu vida? ¿Y cuántas veces no nos hemos revelado hacia nuestro Dios o en contra de nuestro Creador? Los israelitas en la antigüedad sabían que había un Dios poderoso que los sacó de esa esclavitud. Ahora, la lección en sí nos dice: a causa de incredulidad. Ahora, vemos la consecuencia de esto. ¿Cuál fue la consecuencia de desobedecer y hacer ídolos en contra de lo que Dios había hecho? Dijo en su ley: no tendrás dioses ajenos. Y lo primerito que ellos hicieron fue desobedecer lo que Dios había dicho: no te hagas ninguna semejanza. O sea que ellos en rebeldía, y nosotros hoy en día también vamos a poner ese tiempo de la antigüedad, el tiempo del Nuevo Testamento y en nuestra actualidad, que como nosotros, sabiendo que las profecías se están cumpliendo, se cumplen, sabemos que Cristo viene pronto, sabemos que los acontecimientos que están pasando nos están declarando abiertamente de que el Creador viene. Ahora, ¿qué más amonestación queremos escuchar? Pastor Víctor, necesitamos entender completamente nosotros de que esto o este suceso que pasó en la antigüedad se vuelve a repetir por incredulidad. Ahora, pastor, yo sé que usted tiene que aportar varias cosas también. Adelante, es su No, tiempo. no hay problema, pastor. Ya sabe que yo soy neutral, así es de que compartamos la palabra. Y es verdad, todo lo que usted está diciendo sobre la incredulidad que tuvo el pueblo de Dios. Y como decía yo en la introducción, en realidad, ¿por qué a veces viene tanta incredulidad en el ser humano después de haber visto las maravillas de Dios? Amén. En esta lección nos están mencionando a Josué y a Caleb, aquellos informantes, aquellos investigadores, aquellos que fueron a ver la tierra que Dios les había prometido les iba a dar. Yo a veces pienso en la nueva tierra, ¿no?, que Dios nos promete. Allí no va a haber espías, allí ya sabemos quién está allá, que es nuestro amigo, nuestro padre, nuestro hermano, aquel que entregó la vida por nosotros y que Él ha ido a preparar todo y que lo tiene todo preparado para darnos ese descanso que hoy nosotros estamos anhelando. Un descanso donde uno ya no encuentre preocupaciones, no encuentre necesidades, no encuentre enfermedades, no encuentre pandemias
y que si la pandemia que vamos a tener allá va a ser el gran amor que se derramará en los hijos de Dios. Amén. Por eso, esta incredulidad de este pueblo de Israel, ya estando en las líneas, en la puerta de entrar a la tierra prometida, se hayan rebelado contra Dios. La historia nos cuenta y nos dice que ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho en la vida de ellos, cómo Dios los libertó. Yo me pregunto mucho y a veces digo, Señor, cómo el ser humano quizás a veces puede romper esos avisos que tú nos dices para que tú no cumplas o no se haga lo que tú nos estás diciendo que viene. En el caso con Abraham, a Abraham se le anunció y Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Mira, tu pueblo va a ser esclavizado 400 años. Y claro, Dios estaba diciendo no porque él quería que fuera esclavizado. Dios ya sabe el presente, el pasado y el futuro. Y Dios sabía que esta nación de Abraham, este pueblo, en realidad iba a llegar el momento en que iban a irse a la idolatría y por esa causa iba a ser vencido por el enemigo, iba a ser esclavizado. Pero yo me pregunto, ahí viene mi pregunta, si este pueblo hubiera hecho todo lo contrario de lo que Dios le había dicho a Abraham, que hubieran seguido obedientes a Dios, yo creo que esas profecías de Dios, no porque Dios no sepa, pero creo que nosotros romperíamos esa amenaza que está por delante y que Dios nos advierte. Y hoy creo que es así, de esa manera. Dios nos está hablando acerca de un día de la semana que tenemos que guardar. Y nos dice todavía en su palabra que aún de sábado en sábado estaremos gozándonos en el cielo. Estaremos guardándolo en el cielo. Pero, ¿por qué hoy mucho cristiano que tiene la Biblia no puede discernir acerca de este día de la semana que es importante porque es el que muestra al Dios verdadero de esta tierra? Hay muchos dioses, es verdad, pero el pueblo de Dios solamente tiene un Dios. Y esto es lo que hoy nosotros tenemos que empezar realmente a ver. ¿Por qué? Es de que el sábado hay algunos que lo guardan y otros no. Y el sábado, aún el que guarda el sábado, pues acepta que Cristo es nuestro mediador, acepta que es nuestro creador y que es nuestro redentor y nuestro salvador. Miren cómo expresa la sierva del Señor en su palabra, allí en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo número 8, páginas 126 y 127. Ella dice, en el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si tú sabes la historia de 1844, date una idea. Compara con lo que fue la libertad de Egipto, del pueblo de Israel, hasta llegar a las orillas del mar, con lo que sucedió en 1844 con aquellos que esperaban la venida, el rescate de los hijos de Dios en esta tierra. Y por eso ella dice, si en los días tempranos los adventistas hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que los había acompañado, en su experiencia pasada, habrían visto la salvación del Señor. Ahora entendemos, y los que hemos leído esta historia de 1844, nos damos cuenta que no todos estaban preparados y no habían aún entendido realmente sobre la venida de Dios, las fechas que Dios había puesto. Y había muchos que aún por miedo habían venido. Y así fue también en la liberación del pueblo del Señor en Egipto. Muchos egipcios se involucraron dentro del pueblo del Señor y por miedo salieron con el pueblo de Dios para ir a la tierra prometida. Pero todo eso llevó a muchas rebeliones en el camino, en el desierto, hasta llegar a orillas de la tierra prometida. Entonces, estos mismos sucesos
son los que hoy estamos viviendo. Y ella dice, si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado el mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados. La obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Ahora, tú ves que estas incredulidades, esas dudas que muchas veces tenemos, no afirman nuestra confianza con Dios. No se afirma. Porque a veces decimos, ¿será que realmente Dios hará esto? ¿O será que si lo hago, Dios me va a bendecir? No, mi hermano. La fe debe ser genuina. Una fe donde tú lo realices con la seguridad que Dios obrará y que Dios lo hará. Y por eso es de que esas incredulidades son las que nos apartan de los propósitos que Dios tiene para con nosotros. No se cumplen. Y no se cumplen porque hay dudas. Y no hay obras en las cuales Dios quiere que se manifiesten esas obras. Ahora mira, esta otra cita que nos dice la sierva del Señor, allá en el libro A fin de conocerle, en la página 170. Y ella dice, ¿qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? ¿Qué fue lo que detuvo eso? ¿Qué fue lo que realmente pasó para que no se realizara la promesa de Dios? Y ella dice, las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. O sea, ver a los gigantes, ver las murallas, ver todo lo que veían, eso no era en realidad una dificultad. Si Dios había abierto el mar, que era más difícil vencer a los gigantes de esa tierra, y era más fácil separar las aguas del mar, las toneladas y toneladas de agua. No, realmente no. Ellos sabían que no. Y estaban en ese preciso instante de poder creer en ese momento y pensar en todas las obras que Dios había hecho y quizás haber seguido el consejo de Josué y Caleb. Vayamos, Dios estará con nosotros. Hay murallas. Jericó fue derrumbada. ¿Por qué no derrumbar a esta nación que está en el lugar que Dios nos ha prometido? Dios lo hará, pero no. Dudaron del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día dudamos de ese poder del Señor que en realidad puede llevar a cabo la obra que aún Dios nos ha puesto en nuestro corazón, pero que nosotros nos dejamos vencer? Hoy en día pues decimos, no, pues nos podemos contagiar. ¿Y qué tal mañana? Esas son las incredulidades, dudas de no creer en un Dios poderoso que puede estar en el corazón del individuo cuando él cree y piensa que realmente Dios obrará los propósitos que él espera para ir y rescatar a muchas almas de las manos del enemigo. Amén. Él dice, la sierva del Señor dice, el gran obstáculo estaba en ellos mismos. Miren, los problemas no están en Dios, los problemas están en el individuo, en el creyente, en el cristiano, que dice creer en Dios, pero no confía en Dios. Ese es el problema. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. Ahora, unos dicen, Dios los regresó. No, Dios tuvo que regresarlos, porque ellos no creyeron. Ellos no pudieron siquiera pensar que Dios los había llevado y los estaba llevando para que ellos vencieran como habían vencido a tantas otras naciones en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Allí dudaron. Y su incredulidad los venció y por tal motivo ellos mismos le ponen en los propósitos al Señor, regrésanos. Y el gran problema es de que ni ellos pudieron en un momento salir de ese desierto, porque ahí quedaron enterrados, ahí murieron. Y solamente aquellos
menores de 20 años fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Hermano, aquí es creer, arriesgar y dar el mensaje que Dios nos ha dado. Si lo creen bien y si no, deja que el Señor haga su juicio sobre ellos. Pero hoy tú y yo tenemos que hablar la verdad del Señor. Te leo este último parrafito y con esto termino. Allí mismo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Mira lo que dice. No podemos nosotros que vivimos en el tiempo del fin darnos cuenta de la importancia de las palabras del apóstol. ¿Y qué dice el apóstol? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Wow, Pablo nos hace esa invitación. Mira, hermano, no tengas incredulidad, no dudes de las cosas de Dios. Dios está contigo, pero tú tienes que creer y tienes que tener fe que las cosas que has leído y has entendido son como el Espíritu Santo te las ha revelado a ti. Amén. Así es de que, mi querido hermano, hermana, es en ti, en tu persona, no es en otros. Tú no te salvas por otros, tú te salvas por ti mismo, con tu propia relación con Dios y tu fe y tu confianza en tu Dios, que estás a punto de entrar a la tierra prometida y que por tu incredulidad puede hacer que te tengas que regresar al desierto para que allí mueras y te entierren en el desierto y no llegues a los brazos del Señor. Dios te guarde y el Señor te bendiga.